Hola y bienvenidos a tu programa A Través de la Biblia. En esta ocasión nos tocan leer los 5 capítulos de la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Esta carta, mis hermanos, como ustedes saben, el apóstol Pablo tuvo contacto con Timoteo en su primer viaje misionero, cuando él pasó por una ciudad conocida como Listra. Si ustedes recordarán o pueden ver en la segunda carta, cuando se llama la segunda carta, que Timoteo tenía una abuela y una madre judía, pero tenía un padre gentil. Ellas lo instruyeron en la palabra de Dios. Lo instruyeron bien. Cuando él viene con Pablo, cuando Pablo viene por su segundo viaje misionero, Timoteo se va con él y empieza a ser un acompañante de Pablo en sus viajes misioneros estableciendo iglesias. Como había problemas en la iglesia en Éfeso, Pablo decide enviar a Timoteo. La ciudad de Éfeso es una ciudad muy importante. Recuerden que desde ahí se esparció el evangelio a muchas otras ciudades. Era una ciudad muy grande y tenía mucha importancia, y envía a Timoteo. Nos muestra el nivel de confianza que Pablo tenía para con Timoteo. Quiero darles rápidamente lo que es la estructura del libro. La carta a Timoteo, podemos ver que en la carta a Timoteo, en el capítulo 1, hay una comisión a Timoteo. Lo está comisionando, le dice por qué lo mandó, para qué lo mandó y todo esto. Luego en los capítulos del 2 y 3, al igual que del 4 al 6, la mitad de las 6, da instrucciones a la iglesia en Éfeso para que sepan. Es como que Pablo le está diciendo a Timoteo: yo ya les enseñé y les dije esto, ahora quiero que tú estés ahí para que hagas valer lo que yo ya les había dicho. En otras palabras, entonces está en 2 partes y termina de nuevo la carta con una comisión a Timoteo, recordándole el propósito por el cual lo está enviando. Y en medio de esas estructuras, de esas partes, hay un poema. El primero se encuentra en el capítulo 1, verso 17, el segundo en el capítulo 3, verso 16, y en el último, el capítulo 6, versos del 15 al 16, donde Pablo exalta a Cristo. Está exaltando a Cristo. Muy bien, empecemos en el capítulo 1, mis hermanos. En el capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo que lo dejó en Éfeso para confrontar malas enseñanzas. Había falsos maestros que se habían levantado, y él lo envía con este fin. Dice el verso 3: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos a que no enseñaran diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías. Aparentemente, mis hermanos, el problema es que habían llegado falsos maestros que se enfocaban en las enseñanzas. Muchas de ellas tenían que ver con el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Génesis, donde estudiaban muchas cosas e incluso estaban enseñando cosas como que no se debe comer carne, estaban enseñando como que casarse no es bueno, y incluso Pablo menciona algunos de esos falsos maestros más adelante en ese mismo capítulo, en los versículos ya hacia el final del capítulo 1, menciona a Himeneo y a Alejandro, 2 personajes que estaban enseñando esas cosas falsas. Estas enseñanzas falsas, mis hermanos, estaban causando división entre la iglesia, y se había dado para dar mucha controversia. Los hermanos estaban discutiendo por enseñanzas del antiguo del libro de Génesis y con estos falsos maestros, y había mucha controversia. En el versículo 5, el apóstol Pablo le recuerda a Timoteo que cuando se enseña la palabra de Dios claramente, esto produce 2 cosas. El resultado es amor y fe genuina, dice el verso 5. Pero el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En otras palabras, el propósito de la ley, de estos que están discutiendo, no es crear especulaciones, sino exponer la verdad de nuestra condición humana. En otras palabras, al leer el Antiguo Testamento, lo que debemos darnos cuenta es el pecado que nosotros tenemos, y nos debe llevar a la necesidad de entender la gracia de Dios en Cristo Jesús muriendo por nuestros pecados. Nos hace ver nuestra necesidad y la solución que Dios dio por medio de Jesucristo. Entonces, esta parte final termina con un poema en el verso 17 diciendo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
En el capítulo 2 y 3 empieza Pablo a abordar los problemas que había en Éfeso por la razón por la cual me envió a Timoteo. Entonces está diciendo, yo les di instrucciones, quiero que les recuerde las cosas que yo les he enseñado. Y lo primero que hace, como hay hombres que están viviendo desordenadamente, les dice, yo quiero que los hombres se pongan a orar, a levantar manos santas, a orar. Y deben orar por los gobernantes. ¿Por qué? Para que haya paz. ¿Por qué necesitamos esta condición de paz? Porque eso es propicio, son las condiciones favorables para que el evangelio se pueda expresar, podamos predicarlo el evangelio sin ningún impedimento. Eso es en los versículos, capítulo 2 del 1 al 7. En los versículos del 8 al 15 aborda problemas de hombres y mujeres que han sido influenciados por estos falsos maestros o maestros corruptos. En cuanto a los hombres, se les dice que ellos se la pasan discutiendo y contendiendo sobre conceptos, y dice, lo que quiero que hagan es que oren, que levanten manos santas. A las mujeres, hermanos, el problema es que algunas de ellas habían tomado las reuniones de la iglesia, algunas de ellas que eran muy ricas, como un lugar donde ir y pomposamente exhibir su buena vestimenta, sus vestidos finos, sus peinados ostentosos. Era como un show para ellas, un lugar donde lucirse. Y algunas de ellas también estaban tomando lugar de autoridad, quitándole el liderazgo a los hombres y enseñando las falsas doctrinas que los falsos maestros estaban dando. Y en el verso 12 él dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y lo que quiere Pablo es que estas mujeres sean dirigidas correctamente, teológicamente enseñadas, que se sometan a la autoridad de Timoteo y que él les enseñe para que lleguen a ser mujeres de fe, piadosas, de gran nombre, como algunas de las que Pablo menciona en otras de sus cartas. En el capítulo 3, Pablo le dice que es necesario seleccionar o escoger líderes de la iglesia. Esto les llama obispo. Obispo quiere decir sobreveedor, o ver sobre, o supervisor, que son los ancianos o son los líderes de una iglesia. Ellos van a trabajar junto con otros que les llama diáconos, que la palabra diácono quiere decir servidor, que van a estar haciendo todas estas cosas. Y estos hombres deben ser caracterizados, o deben ser hombres de carácter y deben ser hombres de integridad, que se deben caracterizar por tener relaciones sanas en su familia, porque así es como van a calificar para después poder tener buenas relaciones en la familia de Dios. O sea, empieza en la casa y luego en la iglesia. Por supuesto, les recuerda que no sea un neófito, no puede ser un recién convertido, sino alguien que tenga experiencia. Y en el versículo 16, si estos hombres viven de esta manera, van a reflejar la vida, van a ser consistente con una vida que Dios quiere, como la vida de Jesús. Y luego termina con este poema de la grandeza de Jesús en el verso 16, capítulo 3, verso 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. En los capítulos del 4 hasta la primera parte del capítulo 6, Pablo sigue abordando estos problemas. Los primeros que aborda en los capítulos 4, el capítulo 4 desde el 1 al 16, habla de los problemas de la comida. Algunos de los falsos maestros están enseñando que no se debe comer carne, por ejemplo, o que la gente no se debe casar. Y el apóstol le hace ver a Timoteo que si leemos el Génesis, de ahí donde están sacando esas falsas ideas ellos, todo lo que Dios creó es bueno. Dice el verso 4, capítulo 4, verso 4, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desechable si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, cuando tomas algo y oras por él, se santifica. Entonces, podemos hacer estas cosas, dice Pablo, todo eso es bueno. Es bueno. Luego en los versículos, en el capítulo 5, versos del 1 al 16, habla con el problema que había con las viudas. Algunas de ellas que eran jóvenes o lo que habían quedado viudas, estaban pidiendo ayuda de parte de la iglesia para su sustento, pero en vez de trabajar o hacer cosas buenas, se la pasaban ociosas, sin hacer nada. Y también andaban de casa en casa propagando chismes.
Y eso le estaba dando una mala reputación a la iglesia. Y Pablo dice, no pongas en esa lista a las que no califiquen. Tienen que ser mayores de 60 años, etcétera. Pero una de las cosas que les dice Pablo es que necesitan la familia de ellos ocuparse primero. Luego, cuando ya entonces que pidan de la iglesia. Mire este versículo que me encanta, capítulo 5, verso 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga. Que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas, Luego, mis hermanos, finalmente en los versículos 17 hasta el 25 habla de los problemas que había con algunos hombres mayores de edad que parecía que el problema que tenían es que estaban abusando del alcohol, y esto estaba dañando la reputación de la iglesia. Pablo le dice a Timoteo, respeta la posición que ellos tienen o la edad que ellos tienen, pero no vayas a tener, repréndelos por su mal comportamiento y sé ejemplo a ellos en la forma como eres. No debes poner las manos fácilmente, porque algunos tienen que ser quitados de liderazgo si se están comportando así. Finalmente, en el capítulo 6, del 1 al 2, habla de los esclavos que estaban irrespetando a algunos de sus amos. Porque algunos pensaban somos iguales en Cristo y empezaban a rebelarse, y Pablo les está diciendo tenemos que ser estratégicos en cómo hacemos esto. No quiero que haya rebeldía o que se unan a revoltas, sino que los vecinos se van a ganar a Cristo por la forma en que aquellos que tienen esclavos, que ahora los dos son creyentes, cómo se llevan el uno al otro. Finalmente, en el capítulo 6, al final del capítulo 6, vuelve a comisionar a Timoteo. Le dice que debe confrontar a los maestros corruptos. Y aquí deja ver la motivación que algunos de esos falsos maestros enseñaban todas estas falsas cosas para crear controversia, y luego estaban sacándole dinero a la gente. Se querían enriquecer. Y Pablo dice que esto va en contra de lo que Cristo enseñó en el sentido de que debe haber contentamiento y debemos vivir de una manera sencilla. Por eso dice el verso 17, quiero que les digas esto a los ricos. Capítulo 6, verso 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí un buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces, les dice esto y termina con ese poema al final. En el versos 15 y 16 termina Pablo diciendo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Capítulo 6, versos 15 y 16. Esta carta, mis hermanos, es muy importante por dos razones. Número uno, es importante porque lo que una iglesia cree, aquí tenemos cosas, cómo debe vivir, cómo se debe conducir Timoteo en la iglesia y cómo debe funcionar y vivir los hermanos en una iglesia, porque él nos dice que debemos creer. Lo que una iglesia cree es lo que va a vivir, es lo que va a actuar. Es muy importante. Y número dos, la iglesia debe ser conocida por su integridad y por su servicio a los pobres y su devoción a Cristo y su exaltamiento a Cristo. Mis hermanos, te animo, por favor, sigue leyendo. Esta carta yo memoricé muchos versículos cuando era joven. Yo te animo a que tomes versículos. Si algo te llama la atención, memorízatelo. Te va a ayudar en gran manera. Así que sigue leyendo. Dios tiene algo para ti.